Hola a todos, nuestro tema del día de ahora es matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. En nuestro primer ejemplo, y teniendo en cuenta la clase anterior con respecto a las operaciones elementales de fila en las matrices, nos dan la primera, que es 3, 7, 2 y 5, correspondiente a la matriz A. De eso nos están pidiendo la inversa por el método de Gauss y vamos a hacer un pequeño arreglo. Le agregamos al lado otros elementos que serían parte ahora de la matriz, como formando una nueva matriz llamada identidad, donde su diagonal principal son unos y los demás elementos son ceros, refiriéndome a esto. Entonces, la meta para poder terminar nuestro ejemplo es que, transformando los elementos de la matriz del lado izquierdo, sean 1, 0, 0 y 1. Y del lado derecho, donde en este momento no podemos ver elementos actuales, lo que nos quede sería la respuesta. Ahora, comenzando el proceso, partimos nada más de donde hemos agregado la matriz identidad del lado derecho y tratando de transformar lo anterior que había dicho. Entonces tenemos el primer elemento a transformar correspondiente a la posición 3, y en la otra ya utilizando lo que vamos a transformar, el 1. En algunos libros es tomado como la primera posición y llamado número pivote, el hecho de que sea 1. Siempre va a comenzar de ahí. Entonces, para que ese 3 pueda ser transformado en 1 por una operación matemática normal, lo más seguro es que tenga que ser dividido entre el mismo, porque, por ejemplo, yo puedo decir 10 entre 10 me da 1, 5 entre 5 me da 1. Entonces, lo que a mí se me ocurre es irme a las operaciones de las multiplicaciones con fracciones, transformarlo en un tercio, y ustedes saben que esto en el camino nos estaría dando una división, porque tenemos en el momento un tercio por 3, 3 por 1, 3 entre 3, eso nos daría 1. Ahora bien, noten ustedes que para comenzar a hacer la fórmula de las que habíamos aprendido en las operaciones elementales de fila, primero se pone la fila donde se va a modificar y la operación a realizar. Y en la fila a modificar también, ¿verdad? Si usted no le pone, por ejemplo, ahí donde dice F1 y la flecha, y solo pone la operación, tiene que ponerlo a la distancia o la altura de la fila que usted va en el momento a operar. Entonces, ve cómo se elimina del 1. Vio cómo se eliminó y nos quedó el 1. Ahora, ese 1 tercio para toda la fila nos dio 1, 7 tercios, 1 tercio y 0. Ya llevamos el primer elemento hecho. Seguimos con el segundo elemento, que sería 2 de la fila 2. Haciendo alusión que en lugar de ese 2 debería de ser un 0. Pensemos, ¿qué hace que un número en las operaciones de matemáticas se haga 0? Podría ser una resta del mismo número con signo distinto. Por ejemplo, yo puedo decir 25 para hacerlo 0 menos 25. Eso me daría 0. 50, número con el signo cambiado, idéntico al anterior, menos 50 nos daría 0, 100 menos 100, 0, 5 menos 5, 0. Entonces, como solo vamos en el momento a operar la fila 2, dejamos la fila 1 intacta, comenzamos a hacer nuestra fórmula y tendríamos, dijimos, para un 2 positivo, un 2 negativo, que al restarlo me va a dar 0. Ok, ya tengo ese menos 2. Ese F1, ¿de dónde sale? Es que la regla dice que usted tiene que no únicamente restarlo directo, sino que
lo multiplique por otro número, pero que a la vez le dé 0, ¿verdad? En lo que usted está buscando el objetivo. Si usted nota, esto a nosotros nos hace menos 2 por la fila 1 más la fila 2. Hagamos la cuenta, vaya. Menos 2 de fórmula por la fila 1, eso es 1. Menos 2 por 1 es menos 2. Más el elemento de la fila 2, nos quedaría menos 2 fila 1 más fila 2. Así como aparece, miren. En ese espacio debería de estar en este momento el 1. Ahí está. Menos 2, el elemento de la fila 1, más el elemento que queríamos quitar que se hiciera 0, es 2, de la fila 2. Eso nos da 0, lo que buscábamos. Ahí está, no funciona la fórmula. Entonces, ponemos el elemento en el lugar correspondiente al 0. Vamos con el siguiente y diríamos donde es menos 2, ese 5 era el lugar correspondiente a la fila 2 del elemento, y el de la fila 1 que sería 7 tercios. En la calculadora eso nos da 1/3 y subimos el elemento. Ahora tenemos nuevamente la fórmula donde sabemos que el elemento de la fila es 0 y de la fila 1 es 1/3. Eso nos da en la operación menos 2/3, subimos el elemento. Y el último, tenemos que el elemento de la fila 2 es 1, el que estaba en la fila 1 es 0, y eso nos estaría dando menos 2 por 0 se va, más 1, 1, y trasladamos el número. Ok, ya ahí tenemos 1 y 0. Nos queda hacer la otra línea que debería ser 0 y 1. Seguimos y tenemos. Ok, vamos con la fila 2, tratándola de hacer 1. En el caso de la columna 2 de la primera matriz, a la izquierda. Ok, ya vieron la fórmula. La fórmula para eliminar ese 1/3 que tiene ahí y poderlo hacer 1 es el mismo número entre el mismo número. Por ejemplo, yo había dicho 100 entre 100 da 1. Entonces, si yo tengo una fracción y tengo un entero, esos multiplican y seguramente como es el mismo número se me va a hacer 1. En el 0 no hay problema porque yo tengo 3 por 0, eso es 0. En el caso del siguiente es 3 por 1/3 correspondiente al elemento de la fila 2. Eso nos da 1, lo que andábamos buscando. Y seguimos con los demás, ¿verdad? Tenemos 3 por el elemento de la fila 2, que es menos 2/3. Se va y eso nos da menos 2. Si no, hágalo en una calculadora, le tiene que dar. Luego tenemos 3 por 1 correspondiente a la fila 2 del elemento y nos da un resultado de 3 y subimos la respuesta a su lugar correspondiente. Entonces, recordando la matriz que traíamos, ahí está, y el foco de lo que llevamos es tratar de transformar en una matriz identidad de diagonal principal 1 los elementos de la matriz de la fila a la izquierda. Ya llevamos un buen proceso ganado, ya llevamos 1, 0, 1, pero nos hace falta convertir todavía ese 7 tercios con la posición que tenemos en 0. Y lo que nos quede después de eso va a ser la respuesta y hemos terminado nuestro ejercicio. Ahora bien, hay algo que tenemos que pensar para que ese 7 tercios se nos haga 0. Y es que siempre para que un número y usualmente se haga 0 tiene que ser a ley una suma o, por decirlo así, con un número distinto en signo que se nos va a hacer una resta. Entonces, analice. Si yo viniera y dividiera ese número, en ningún momento me va a dar 0. Porque si yo lo pusiera entre el mismo, cualquier cosa entre lo mismo da 1. 10 entre 10 da 1. Pero si yo pongo 10
que me dieron menos 10, eso me va a dar 0. Para un número original positivo, un número original anterior negativo nos da 0. Para un número positivo, uno idéntico negativo nos da 0. Bajo esa misma idea, tendríamos entonces que ese 7 tercios, ¿qué hacer? Sumamos, restamos, dividimos, ¿qué piensa? Bien, tenemos que restar. Entonces nos dan 7 tercios, otro idéntico al de 7 tercios, y como usted lo pensó, bien, es una resta. Ya lo tenemos. La idea principal es 7 tercios menos 7 tercios nos va a dar 0. Eso así es. Sin embargo, tenemos que tener una fórmula porque no solamente podemos tener algo en la imaginación de que nos va a dar 0. Y esa fórmula tendría que ser por un número que no le altere ese 7 tercios negativo. Si nota, la fila 2 bajo el 7 tercios de la columna, el elemento es 1. 7 tercios por 1, ¿qué le da? 7 tercios. Seguimos bien. Ok, ya tenemos en fórmula menos 7 tercios por 1 menos 7 tercios. Hacemos alusión a lo que estamos hablando del elemento abajo de la columna del 7 tercios. Y nos hace falta todavía lo que queríamos, que era eliminar el de la fila 1. Entonces, como ya tenemos el negativo de 7 tercios, nos toca poner el positivo de lo que nos dieron de la fila 1, que es 7 tercios. Ya tenemos entonces la fórmula. Comenzamos. S1, hágale una calculadora, le va a dar y no se le va a alterar, hágalo, ahí está. Dice, si no, pues lo comprobamos. Menos 7 tercios por 0, que es el de la fila 2 abajo del 1 que llevábamos, más el de la fila 1 que es 1, nos está dando, eso se va, 7 tercios por 0 se va, eso nos da 1 y ahí está. Ya vio que no nos alteraba. Ahora vamos con menos 7 tercios con el elemento a transformar. El de la fila 2, lo que yo le estaba diciendo y anticipando, es 1 y más el 7 tercios que teníamos. Ve cómo eso se hace una resta de números iguales y le va a dar 0. Bien, ya tenemos lo que buscábamos. De aquí en adelante, lo que nos termine de salir en la matriz de la derecha, eso sería la respuesta. Entonces tenemos menos 7 tercios, el menos 2 correspondiente al de la fila 2 abajo de 1 tercio, pero nos piden ahora sumar el de la fila 1, dicho elemento es 1 tercio, y eso nos da 5. Y lo ponemos en su lugar, ¿verdad? Vamos con el último y terminamos. Tenemos menos 7 tercios, siempre, pero ponemos el elemento que corresponde al de la fila 2, que es 3, y el elemento que corresponde al de la fila 1, que era 0. Eso nos da una respuesta de menos 7. Lo ponemos en su lugar. De aquí en adelante terminamos el ejercicio. Nos queda que la matriz inversa es 5 menos 7 menos 2, 3. Y hasta ahí llegaría nuestro primer ejemplo. También tenemos un segundo ejemplo donde podrían haber algunas cosas que sean similares, pero que a la vez tengan que cambiar un poco en la resolución del ejercicio. Tenemos entonces que nos dan la matriz de 0, menos 1, menos 1 y menos 1. Recordemos lo que hemos venido diciendo, que hay que transformar esa matriz a una identidad de 1, 1, 0 y 0, 1 en las diagonales, ¿verdad? Entonces, tenemos que lo que quede del otro lado definitivamente será la respuesta. Ahí está. Es decir, encontrar la inversa por Gauss-Jordan es básicamente lo que estamos viendo en pantalla ahorita. Nos dan una matriz original, le agregamos una matriz identidad, transformamos a matriz identidad y lo que queda del lado derecho es la respuesta. Eso es todo lo que tiene que pensar. Comenzamos entonces con la solución y nuestro primer elemento es a transformar
es ese 0 en 1. Pero ¿cómo hacemos para transformar un 0 en 1? Lo que más nos conviene y lo que aprendimos en la clase pasada de las operaciones elementales de fila es mover. Y tenemos ya un espacio ganado y es correspondiente a eso que queremos transformar. Movamos entonces la fila 2 a la fila 1, ya tiene ganado el número. El símbolo, el signo lo vamos a arreglar en el camino. Tenemos entonces la fila 1 se va para la fila 2 y nos quedó ya. Ok, y de paso, note usted que nos hemos ganado el 0 de abajo. Hay que complicarnos un poquito ahora en el signo nada más, pero sabiéndolo hacer en fórmula ya lo vamos a quitar. Entonces ahí está de lo que le hablamos, del signo que nos hace estorbo, para que ya tengamos 1 y 0 y vayamos en cola con la matriz y decimos menos 1 por la fila 2 más la fila 1. ¿Por qué ponemos esa fórmula así? En primer lugar, sé que un negativo me va a quitar ese otro negativo y me lo va a hacer positivo. Menos por menos me va a dar más. De ahí depende el menos 1. Ese menos 1 entre paréntesis salió por conveniencia. No viene de ningún lado más que de una regla que menos por menos nos va a dar más y se va a ir ese negativo. Ahora, ¿pero por qué yo estoy multiplicando por la fila 2? ¿Qué tiene que ver eso? Y luego por la fila 1. Porque de un solo vamos a comenzar de paso a ganar otros números. Veamos, vamos a ver ya haciéndolo. Tenemos menos 1 de fórmula, ya les dije por qué el negativo. En la fila 2 tenemos que 0, abajo del 1 hay un 0. Y el de la fila 1 es menos 1. Ahora, más por menos nos va a dar menos. Eso debía haberlo puesto entre paréntesis, si no lo pone usted en la calculadora. Se elimina, 1 por 0 se va, 0 por cualquier cosa se va. ¿Qué nos queda? Más por menos, dije menos 1. Y ahí está. Pero usted me va a decir, señor, pero usted lo que intentaba era quitar ese negativo. Sí, ya vamos, despacio. Hay otro problema, tenemos adelante otras cosas que hacer antes de eso, que en el camino las vamos a arreglar. Sigamos, hay que seguir con la fórmula. Menos 1, elemento de la fila 2, en la siguiente columna es menos 1, y menos 1 de la fila 1, eso nos da 0. Note que ya casi tenemos esa matriz identidad. Ya estuvo, ya solo nos falta una cosita, que es quitarle esos negativos del lado izquierdo. Lo del lado derecho, usted sabe que lo que le va quedando eso es lo que es la matriz inversa. Entonces seguimos menos 1, el elemento de la fila 2 es 1, arriba de ese elemento tenemos la fila 1 que es 0 y eso nos da menos 1. Menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1 y eso es correspondiente a ese lugar. Tenemos el último elemento que es menos 1 por de la fila 2 que es 0 más 1 de la fila 1, eso nos da 1. Vaya, aquí ya casi terminamos y el trabajo ya casi está hecho. Tenemos nada más que quitar siempre y pensando en ese menos 1 que usted me va a decir, mire, pero usted dijo que lo iba a quitar. Sí, pero es que teníamos que hacer esto antes, es por conveniencia. Entonces tenemos la matriz que traíamos y ya casi la terminamos. Solo nos queda quitarle la diagonal principal con los negativos. Saben que tenemos que poner un negativo en menos 1 para que eso se nos haga positivo. Menos por menos da más. Comenzamos entonces. Menos 1 por menos 1, eso es 1. 0 por menos 1, eso es 0. Menos 1 por menos 1, eso es 1. Y 1 por menos 1, eso es menos 1. Note que la operación que yo voy realizando la voy poniendo a la altura de la fila correspondiente a ella. Nos hace falta la fila 2 para quitarle ese negativo, otro negativo para que lo haga positivo. Menos 1 por la fila 2 sería nuestra fórmula. Y comenzamos. Menos 1 por 0 es 0. Menos 1 por menos 1 es 1. Ya tenemos listo la identidad.
menos 1 por 1, eso es menos 1, y 0 por menos 1, eso es 0. Y ya terminamos. Lo que nos queda del lado derecho es la respuesta. Ahora bien, siga por favor y trate de hacer los patrones que yo he venido haciendo en las fórmulas. Por ejemplo, si usted quiere hacer un número 0, a ley tiene que restar otro número idéntico al que le habían dado con signo cambiado. Si usted quiere hacer 1, tiene que dividir entre el mismo número utilizando fracciones y haciendo alusión a las filas que no le alteren el número, y así sucesivamente, donde usted va a trabajar a la altura de la que usted va a darle solución de filas en la matriz, ahí va a poner su fórmula. Entonces tenemos la tarea, la cual no es muy amplia, solamente son 3 matrices apenas, donde por ejemplo si usted observa la segunda, ya tiene un buen campo ganado, que sería la primera columna. Ya usted ve que puede hacer en la segunda, y en la tercera matriz ve que ella también tiene el 1. Si usted quiere solamente lo mueve a la fila 1, y en la primera pues usted tiene que hacer algunos arreglos por ahí, como por ejemplo para ese 7, si usted quiere pues puede decir un séptimo de la fila 1, ¿verdad? Y ya usted va a poder ir haciéndolo. ¿Ok? Y tenemos algo para reflexionar cortito, pero acá está. Después de la lluvia siempre viene la calma. Gracias, mis queridos estudiantes, por siempre poner todo su empeño. No se cansen de hacerlo. Esto es cuesta arriba en la vida. Siempre vamos a encontrar cosas que se nos hacen difíciles, pero recuerde, usted tiene que seguir, y cuando llegue a su meta, pues usted va a sentir una gran calma en su alma porque habrá alcanzado su meta.